Estamos comenzando un tutorial más del alimento diario. En esta oportunidad, el libro número 6. La serie Palabra, Vida y Edificación, parte 2, el Evangelio de Juan. El título del libro 6 es Resurrección, un nuevo día, un nuevo comienzo. Y hoy nosotros vamos a hablar de la semana 1, que tiene como título Jesús es preso y juzgado injustamente. Lectura de la Biblia es Juan 18, del 1 al 40. Como ustedes están viendo que la tapa de nuestro alimento diario nuevo es resurrección, un nuevo día, un nuevo comienzo. Entonces, él habla de la muerte y después de la muerte la resurrección del Señor, que nos trajo un día nuevo y un nuevo comienzo. Entre tanto, hoy vamos a tratar de la semana 1. Jesús es preso y juzgado injustamente. Quiere decir, el tiempo es antes de la crucifixión del Señor Jesús. Y cómo los líderes de Israel, los judíos, consiguieron llevarlo al Señor Jesús preso y ser juzgado injustamente. Entonces vamos a comenzar. Y hasta el día miércoles de esta semana número 1 el tema es aún el mensaje anterior, que es sobre el capítulo 17 de Juan, que tiene como tema central la glorificación. Entonces aquí en el capítulo 17, en el versículo 7 al 8, aquí nos muestra algo muy importante. Él dice así: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Entonces aquí podemos marcar que lo que me has dado proviene de ti. Lo que me has dado proviene de ti. Esta frase procede de ti. Es muy importante porque habla que esta palabra tiene una procedencia. Esta palabra tiene nuevamente procedencia. Y después, al final del versículo dice: y verdaderamente que salí de ti. Entonces salí de ti también es procedencia, muestra la procedencia. Entonces, la palabra que el Señor nos habla tiene la procedencia en el mismo Dios. Y el mismo Señor Jesús, como el enviado, Él también tiene una procedencia. Él salió del Padre, gracias al Señor. Esto es muy fuerte para nosotros. Por eso que el Señor, cuando hablaba, Él tenía autoridad. Porque la palabra del Señor de Dios está llena de poder, llena de fuerza. Nosotros vemos esto, podemos ver esto en Efesios 1:19, que dice así: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Entonces, aquí nosotros podemos ver que su palabra tiene un poder. Y entonces, el poder es algo potencial de energía. Pero para que usted transforme en fuerza, usted necesita tener un trabajo, una obra. Entonces, en cuanto a la palabra de Dios, que potencialmente tiene aquel poder, este mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Pero cuando usted coloca esta palabra en ejecución, entonces es una fuerza. Entonces, vuelve aquello que en Juan, si no me engaño, es 4:10, que dice que la palabra, las mismas palabras del Señor hacen la obra de Dios. Aleluya. Entonces, debemos esta semana, en el día lunes de la semana 1, quiere hablarnos que
Todas las cosas vienen de Dios. Si la palabra de un profeta no tiene esta procedencia de Dios, entonces esta palabra no funciona, no realiza un trabajo, no realiza la obra de Dios. Entonces, nuestra suficiencia viene de Dios. 2 Corintios 3:5. Yo quiero leer un trecho aquí. Él dice así: este principio también debe ser aplicado en nuestro día a día. Al predicar el Evangelio en las calles usando las palabras que el Señor nos dio, percibimos que ellas salen con poder y ejecutan la obra de Dios. Ahora, pero si las palabras presentes del panfleto de inmersión funcionan en las calles con una persona extraña, ¿no funcionaría también en nuestra relación con familiares, con los hermanos o con cualquiera? Con seguridad funcionarán. Por eso, usemos más lo que recibimos de Dios, su palabra. Así tendremos autoridad para disfrutar del poder en ella contenida. Allí habla de Mateos 4:4. que dice así: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateos 4:4. Esta palabra que sale de la boca de Dios está en el vocablo griego, es rema. Rema quiere decir una palabra instantánea, la palabra del momento, la palabra que el Señor quiere hablar con nosotros ahora. Por eso que es una palabra viva. Entonces, la palabra mencionada en este versículo de Mateos en griego es rema, que se refiere a la palabra instantánea, aquella con la cual Dios quiere suplirnos acá en cada momento. Cuando utilizamos el panfleto de la inmersión diaria de la palabra profética, Dios nos suple y pasamos a vivir por ella. Esta palabra nos da el poder, vida y el amor de Dios, y es así nuestra alma y nuestro espíritu son suplidos. Entonces, esto nos lleva a la gloria. La gloria aquí no es un resplandor, sino que tiene fuerza. Gracias al Señor, entonces. Y somos predestinados por la gloria de Dios, gracias al Señor. ¿Cómo Dios consigue glorificar al hombre y llevarlo a su gloria? Señor Jesús, para esto hay un proceso que comienza cuando la palabra pasa a operar en nosotros. No es cualquier palabra, sino aquella que procede de la boca de Dios, la palabra profética. Por tanto, la palabra profética es una palabra rema, es una palabra instantánea. Vuelvo a repetir, una palabra que nosotros necesitamos para ese momento. Cuando emergimos en la palabra y salimos a predicar el Evangelio, esta palabra que el Señor quiere hablar en aquel momento para la persona que usted contactó, que usted abordó, esta palabra cuando sale, ella sale con poder, sale con fuerza y ejecuta la obra de Dios. Ahí ahora vamos al día martes de la semana 1. Aquí el tema es santificación y la verdad. En Juan 17:17, este versículo es muy importante. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Es un proceso por el cual podemos ser glorificados. Es el proceso que nos llevará a la gloria. Y este proceso primero necesitamos ser santificados. Santificados en la verdad. ¿Y qué nos va a santificar? Es la palabra de la verdad. Esto es lo mismo que está en Efesios 5:26, que dice así: para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Entonces aquí, quien nos lava es la palabra como este agua que nos purifica y al mismo tiempo que nos purifica, nos santifica. Entonces, aquí es muy importante, aquí habla nuevamente, esta palabra no tiene como meta proveer meros conocimientos bíblicos y teológicos, sino tiene como objetivo lavarnos, purificarnos
y santificarnos. Debemos inculcar, inscribir, grabar esta palabra en el corazón, repitiéndola y proclamándola varias veces. Esto también incluye la inmersión profunda y la inmersión refinada que estamos haciendo en estos días. Y ahí, en el versículo 17 de Juan, capítulo 17, versículo 3, aquí dice que Él es el único Dios verdadero. Entonces Dios, el Señor, está, hablar que nos santifica, Él deposita la naturaleza que es la vida de Dios en nuestro corazón. Nuestro corazón está formado por la mente, emoción y voluntad. El Señor está removiendo de nuestros pensamientos, de nuestra vida natural y de la vieja creación todos los elementos que son falsedad y vanidad. Esta palabra limpia hasta nuestra vida del alma y nuestra voluntad propia. Cristo limpia todo por medio de la palabra. Gloria a Dios. Y allí habla también que esto es como la circulación sanguínea, comparado con la circulación sanguínea. La circulación sanguínea en el organismo provee nutrientes a cada célula del cuerpo. También tiene la función no solo de llevar nutrientes para cada miembro del cuerpo, sino que también remueve las toxinas, remueve las cosas que no deben estar dentro de nuestro organismo. Así funciona el proceso del lavar del agua por la palabra, que nos santifica y nos llena de la verdad. Esta palabra es fuerte y nos llena. Dios quiere llenarnos con la verdad. Dios quiere llenarnos con la realidad divina. Si nosotros estamos, cada espacio, cada vacío, es necesario ser llenados con la realidad divina. Y este es el trabajo del Señor hoy. Gracias al Señor. Y ahí al final lo que va a engendrar es una unidad orgánica, lo que el Señor habló aquí en Juan 17, 21, a fin de que todos sean uno, como eres tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que sean ellos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, esta unidad con el Padre y el Hijo es una unidad orgánica, es una unidad de vida. Y 17, 22, 23 también dice: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Gracias al Señor. Esto es muy bueno, porque el Señor tiene como objetivo trabajar en nosotros y conducirnos a la gloria, ser uno con el Padre. ¿Qué es glorificación del ser humano? Cuando nosotros, nuestro destino es la gloria. ¿Qué es ir a la gloria? Es ir para hacer parte de esta unidad orgánica con el Hijo y el Padre. El Hijo es quien nos lleva a ser uno con el Padre. Gloria a Dios. Entonces, en el día miércoles, Él nos muestra experiencias de Moisés cuando Él vio la gloria de Dios, porque Moisés, él tenía comunión con Dios cara a cara, no como los otros que no podían, pero Moisés tenía este privilegio. Entonces, él tenía en el tabernáculo de la congregación, él entraba, ustedes pueden ver Éxodo 33, 17 al 11 y Éxodo 34 del 29 al 32. Cuando él entraba en el tabernáculo de la congregación, él estaba solo con Dios y Dios hablaba y él también hablaba con Dios. Y en esta comunión personal con Dios, Dios iba entonces y transmitiéndole a él la gloria a través de la palabra.
Y ahí él salía de allí lleno de brillo, su rostro lleno de resplandor de la gloria. Entonces, con esto él salía fuera de la tienda del tabernáculo y hablaba con el pueblo. Y el pueblo, cuando veía su rostro brillando, entonces el pueblo tenía temor. Esto es Dios hablando con él. Cuando él se llenaba de la gloria, Moisés se llenaba de la gloria, entonces salía la autoridad de él. Entonces el pueblo lo atendía, lo escuchaba, acataba aquella palabra como de Dios. Esto es semejante a lo que hoy usa Dios un profeta para hablar en medio nuestro. Entonces, nosotros vemos la gloria a través de la expresión de la palabra. Gracias al Señor. Y también Pablo usa el mismo principio en el Nuevo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento ya es diferente, porque en el tiempo de Moisés, a pesar de que él tenía comunión con Dios, se llenaba de gloria, pero cuando la gloria de él se iba desvaneciendo, iba perdiéndose, entonces Moisés tenía que colocar un velo en el rostro para que Israel no viese la terminación de la gloria, y él volvía rápido al tabernáculo y nuevamente se llenaba de gloria, de resplandor, para hablar con el pueblo. Entonces el pueblo, mediante este hablar, ellos reconocían entonces que era el hablar de Dios. Pero en el Nuevo Testamento esta gloria no es más una gloria desvaneciente, esta gloria es permanente. Entonces por eso aquí 2 Corintios 3, 13 al 15 dice: y no somos como Moisés, que colocaba el velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no viesen la terminación de lo que se desvanecía. Pero el sentido de él se embotaron hasta hoy, pues hasta hoy, hasta el día de hoy, cuando hacen la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece, no le siendo revelado que en Cristo es removido. Nosotros estamos en Cristo, por eso que este velo es removido. No necesitamos de esto más. Pero hasta hoy, cuando es leído Moisés, el velo aún está puesto sobre sus corazones. Pero miren el versículo 17-18. Pero el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Gracias al Señor. El Señor es el Espíritu. El Señor no es más letra, es Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, vuelvo a decir que en el tiempo de Moisés, la gloria que él reflejaba en su rostro era algo que se perdía con el tiempo, se desvanecía. Pero en el Nuevo Testamento, en nuestros días, esta gloria que contemplamos, nosotros al mismo tiempo que contemplamos, nosotros también reflejamos. Entonces, cuando contactamos a las personas, sale autoridad de nosotros, sale fuerza y poder. Por tanto, esta gloria en nuestros días es una gloria permanente, está dentro de nosotros, y cada vez que nosotros contemplamos al Señor, esta gloria va de un estado de gloria a otro estado de gloria, de un nivel de gloria a otro nivel de gloria. Por tanto, esta gloria es acumulativa. Es acumulativa, gracias al Señor. Entonces, esto nos lleva a predicar el Evangelio, a hacer colportaje, contactar a las personas y principalmente hacer inmersión en la palabra. Tenemos la presencia y la gloria de Dios que nos concede autoridad para hablar por Dios. Y ahora, mis hermanos, nosotros llegamos al día jueves. Ahí comienza el capítulo 18 de Juan. Entonces vamos al texto bíblico y nosotros vamos comentando el texto, ¿está bien? Entonces aquí Juan capítulo 18, aquí tiene el subtítulo que dice así: Jesús en el jardín de Getsemaní.
Versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Hasta ahí es autodescriptivo. No necesita explicación. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos. Primero, hay una compañía de soldados. Son soldados del ejército. En aquel caso, eran soldados del Imperio Romano, que eran escoltas. Y aquí también habla de algunos alguaciles de parte de los principales sacerdotes y fariseos. Estos son como policías locales, policías de los judíos. Fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: Señor Jesús, allí, tanta gente allí, hermanos, soldados del ejército, alguaciles de los judíos, mucha gente con antorcha, con armas, con linternas, para arrestar a Jesús. Y Jesús tomó la iniciativa. ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús, Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Hermanos, yo soy es el mismo que en Éxodo, cuando Moisés preguntó al Señor: Señor, tú me mandas a hablar con Faraón, y Faraón, cuando me pregunte quién es su Dios, entonces Dios le respondió a Moisés: yo soy el que soy. Entonces, yo soy es el mismo yo soy de Éxodo. Entonces, cuando ellos oyeron yo soy, salió poder en el hablar del Señor, que ellos cayeron en la tierra. Versículo 6. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¡Qué palabra poderosa! ¡Qué nombre! El yo soy. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Quiere decir, el Señor, hasta en ese momento, el Señor protegió también a sus discípulos. Él se entregó voluntariamente a aquellos que lo buscaban. Y Él dijo: dejad a estos, ir a estos. Quiere decir, si ustedes me buscan, yo estoy aquí, soy yo, ustedes pueden llevarme, pero dejen a mis discípulos. Ellos no tienen nada que ver con esto. Ahí versículo 9 dice: para que se cumpliese aquello que había dicho: de lo que me diste, no perdí ninguno. Entonces el Señor, cuando cuida de nosotros, Él cuida con cariño todo aquel que está en sus manos. Nadie será arrebatado de su mano. Él los cuida. Oh Señor Jesús, queremos estos cuidados por el Señor. Y nadie, el Señor no va a perder a ninguno de lo que el Padre le ha dado. Versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. El Señor no necesitaba allí que alguien lo defendiese.
parecía que el Señor estaba perdiendo. verdade, o Senhor estava ganhando, porque o Senhor En verdad, el Señor estaba ganando porque el Señor tenía que pasar por aquello, tenía que ser preso, tenía que ser juzgado y hasta não beberá esta... cálice que o Pai me deu. Esse No cálice, beberé el cáliz que el Padre me ha dado. Esta copa, hermanos, es una copa de amargura, un cáliz amargo. El Señor tomó el cáliz de maldición para darnos hoy un cáliz de bendición. Gracias al Señor. tomamos El cáliz, la copa que nosotros tomamos domingo a la mañana, en nuestra reunión del partimiento del pan, nosotros tenemos el pan y el cáliz. Aquel cáliz representa un cáliz de bendición. Gracias al Señor. assim a escolta Continuando. novamente Entonces la compañía de soldados, aquí habla de los soldados del Imperio Romano, el tribuno y los alguaciles de los judíos, estos son policías locales que cuidan la seguridad pública allí. Para nosotros en el estado de San Pablo son el PM, Policía Militar. Prendieron a Jesús y le ataron. a Anás, pois era Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. ele Es interesante aquí. sumo sacerdote Caifás era sumo sacerdote en aquel año. Y ellos conducieron a Anás. Anás era el suegro de Caifás. Anás ya había sido sumo sacerdote en varias épocas. Él tenía mucha experiencia. sugere que ele seja o mais idoso Y sugiere que él sea el mayor de ellos. Tenía mucha experiencia de ser sumo sacerdote. Por eso que era una costumbre que el pueblo llevase a Jesús para Anás primero. versículo 15. Simão Pedro e outro discípulo Versículo 15. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otros discípulos. Y este otro discípulo es el mismo Juan. Es interesante que Juan, Evangelho de João, ele nunca aparece su en el Evangelio de Juan, él nunca aparece su nombre. ora é discípulo El otro discípulo, el discípulo amado de Jesús. nesse Y él, foi muito discreto. en este punto, él fue muy discreto. Nosotros también debemos tomar esto para nosotros. No sobresalir nada. Entonces, esto es muy bueno. Si nosotros no nos exaltamos, el mismo Señor un día nos exaltará. Conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Este Então, era conocido de los sumos sacerdotes. Entonces Juan fue permitido entrar en el patio de la casa de Anás porque o sumo sacerdote, él era el conocido del sumo sacerdote, era amigo y le permitieron entrar. Pedro, porém, ficou de fora. Pedro quedó afuera, Então, saindo por junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo que era conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces, por causa de Juan, a través de Juan, Pedro fue llevado para dentro de la casa, del patio de la casa então, a del sumo sacerdote. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Pedro negou o Senhor. Dijo, aquí Pedro negó al Señor por primera vez. Dijo él, no lo soy. Os servos e os guardas estavam ali. Y estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Aquentando-se Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. ao julgamento. Y él aquí vuelve nuevamente al juicio de Anás. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Declarou-lhe Jesus: Eu tenho falado Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, e nada disse em oculto. y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos
saben lo que yo haya dicho. Era extraño que Jesús haya sido interrogado por el sumo sacerdote. ¿Era necesario esto? El Señor predicaba la verdad, hablaba de las Escrituras para todos ellos. Ellos oían, ya oyeron al Señor. El Señor Jesús fue a la sinagoga, fue a todos lados hablando abiertamente. ¿Eso es algún crimen? Para hablar la verdad es algún crimen. Esto es lo que el Señor estaba diciendo. ¿Por qué me interrogas? Pregunta a los que han oído lo que les haya hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Pregunta al pueblo, el pueblo sabe. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué es el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? El Señor Jesús ni estaba ofendiendo al sumo sacerdote, sino que él solamente estaba hablando lo que es verdad. Recibió una bofetada sin merecerlo. Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces, de la casa de Anás, él fue llevado a la casa, a la presencia de Caifás, que era el sumo sacerdote en aquel año. De nuevo, Pedro niega a Jesús. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Pedro ahora negó al Señor por segunda vez. Él negó y dijo, no lo soy. Y uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Aquí, Pedro negó al Señor 3 veces. Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Vamos a ver este pasaje en Mateos 26. Mateos 26, 69. Aquí dice, Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, y en el 75 dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, porque él había negado 3 veces y cantó al gallo. Antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Pedro, después que el gallo cantó, él recordó lo que el Señor le dijo y salió de allí y lloró amargamente. Vamos a ver. Lucas también habla, Marcos también habla esto, pero hermanos, yo solo quería mostrarles a ustedes algo muy importante. En la resurrección del Señor, Marcos 16, 17, dice, pero decidan a sus discípulos y a Pedro. Esto es muy especial. El Señor, Pedro, después de haber negado al Señor, él lloró amargamente, extremadamente arrepentido de lo que él hizo. Entonces él dijo, el Señor no me va a querer más, yo negué al Señor 3 veces, estoy acabado, para el Señor no tengo más chance, no tengo más esperanza. Entonces ahí, en la resurrección del Señor, el Señor dijo, decid a sus discípulos y a Pedro. Quiere decir que el Señor mandó a hablar, decid a sus discípulos y a Pedro. El Señor no solo dice a sus discípulos, sino que agregó el nombre de Pedro, específico, hable para Pedro, que yo resucité. Aleluya, el Señor no pierde a nadie, el Señor cuida de nosotros. Usted está desanimado, usted está derrotado. Está leyendo que el Señor se recuerda de usted, el Señor le cuida a usted. Amén. Entonces, volviendo, vamos a terminando aquí. Jesús fue llevado a Pilatos, 18, 28.
llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. El pretorio es donde está el gobernador del Imperio Romano. El gobernador romano que representaba al César. Totalmente gentil, não tem nada a ver com o povo. Era totalmente gentil, no tiene nada que ver con el pueblo de Israel. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua, porque en el día siguiente era la Pascua. Entonces, en el día anterior, en la víspera, ellos tenían que santificarse para poder comer la Pascua. Entonces no podían hacer nada, no podían entrar en el lugar que era de los gentiles. Entonces Pilato salió para decirles: Respondeu-lhe: se ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Miren, mis hermanos, presten atención. Jesús fue calificado aquí como un malhechor. ¿Qué hizo Jesús para merecer este título? Malhechor. Malhechor, si no sé si los hermanos saben, es igual a un bandido. Entonces el Señor fue tratado como un bandido y el Señor no hizo nada como bandido. Lo que el Señor hizo fue solo bien. Hablaba la palabra de Dios, la verdad de Dios, y ahí los judíos lo entregaron con un argumento de que él era un malhechor. Mi Dios. Ahí 31. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Miren, ellos quieren matar a Jesús, solo que ellos eran judíos allí y en el día siguiente era la Pascua, entonces ellos necesitaban mantenerse santo. Ellos no podían matar a nadie, entonces llevaron a Jesús para un gobierno gentil, para que los gentiles, un gobierno gentil, en este caso el Imperio Romano, para que el Imperio Romano matase a Jesús. Miren, qué terrible, para que se cumpliese la palabra de Jesús, ó Senhor Jesus, Senhor, dando a entender de qué muerte iba a morir. Oh Señor Jesús, todo esto está en las Escrituras. tomou Pilato Ahí, entonces Pilato volvió a entrar. chamou Jesus Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? En verdad, el Señor quería sentir un poco que el pueblo creía de él. Entonces, por eso le preguntó: vem de ti mesmo, esta pregunta para você. ¿viene de ti o te lo han dicho? Ele, né, que Jesus Porque realmente han hablado para él que Jesús se decía que él era el rey de los judíos. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? muito importante. Ahí el Señor Jesús, aquí es muy importante. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Meus ministros Mis ministros se refieren a los ángeles, mis servidores. Vamos a Hebreos. Hebreus capítulo 1, né? Hebreos Aqui diz, capítulo 1. ainda Aquí quanto aos dice versículo 7. aquele que Ciertamente a los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. a anjos, Entonces, estos ministros se refieren a ángeles. Entonces, el versículo 14 también dice así: todos eles espíritos ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces, estos ministros que son los ángeles, da salvação para entonces llevar la salvación, para cuidar de aquellos que van a heredar la salvación. Entonces, nosotros sabemos que Dios tiene muitos anjos, né? Então, mas tiene muchos ángeles, entonces, pero un tercio de los ángeles siguieron a Satanás. Aún así, quedaron 2/3 de ángeles para cuidar de su pueblo.
Pilatos Entonces lhe disse: Pilatos Tu és rei. le dijo, Jesus, tu dizes tú eres rey. Jesús le respondió, que nasci. tú dices que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, a fin de dar testimonio de la verdad. El Señor no negó. El Señor dijo, sí, usted dice lo correcto. Yo soy rey. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Aleluya, que nosotros somos de la verdad. Entonces nosotros oímos la palabra del Señor porque Él habla solamente dando testimonio de la verdad. Ahí Pilato no entendió nada. ¿Qué es verdad? Le dijo, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, no he hallado en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte el rey de los judíos? Él no encontró nada que pueda incriminar a Jesús. Hasta Que tinha autoridade. el gobernador, que tenía la autoridad en la época de los gentiles, vio que no había nada para incriminar a Jesús, pero ahí entra la política, para agradar a los judíos allí. Entonces él dijo, les entrego a ustedes, entonces pueden hacer lo que él quiere. Y cambiar a Jesús por Barrabás, esto es terrible. Jesús no había hecho nada, era justo. Cambiaron por un asaltante, un bandido. Oh, Señor, fue totalmente injusto Julgamento do Senhor. el juicio del Señor. Amén. Pero todo esto es para cumplir las escrituras que Jesús tenía que morir por nosotros, librándonos Natural, de este hombre natural, librándonos de hombre natural, para que el Señor pudiese tener oportunidad de traer a nosotros la verdad con su vida y naturaleza. Amén. né? Vamos ver Y para cerrar, vamos a ver Jesús aquí. quem é ele depois, né? Ele ¿Quién es Él? então Isaías Aquí. 9, Entonces, 6 e en 7, Isaías 9, porque 6 y um 7, menino nos nasceu, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el gobierno está sobre sus hombros, y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, para que se aumente su gobierno y venga paz sin fin sobre el trono de David y sobre su reino, para establecer y afirmar mediante juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor los ejércitos hará esto. Aleluya. E Isaías 9, 6 y 7 ya prescribían lo que el Señor era. Él vino para traer un reino de paz y un reino de justicia. Hoy estamos en la iglesia, estamos en la realidad de el reino de los cielos. Por tanto, si nosotros nos volvemos a nuestro espíritu, nosotros vamos a experimentar este reino de la paz y el reino de la justicia como un disfrute anticipado. Pero va a haber la manifestación del reino de los cielos. Entonces allí definitivamente vamos a experimentar en la plenitud de este reino de paz y de justicia. Y para terminar, yo quiero leer el último párrafo aquí de esta semana 1. Dice, la iglesia hoy ya vive dentro de la justicia y de la paz de Dios, porque la realidad del reino de los cielos. Sin embargo, la venida y la manifestación del reino de los cielos es nuestra esperanza. Durante 1000 años estaremos dentro de un reino de justicia y paz. Este es el motivo que nos lleva a las calles a fin de predicar el evangelio del reino. Mateos 24:14. Cuando el evangelio del reino sea predicado a todas las naciones, llegará la hora de Cristo asumir el reino. Cuando Cristo asuma el reino, toda la injusticia terminará y viviremos en justicia y paz por 1000 años. Aleluya. ¿Usted está feliz? Yo estoy muy feliz. Amén.